buenos días, bienvenidos a una nueva emisión de Los Siete Locos, con mucho material como siempre. Vamos a hablar de arte, va a estar Marina Oibín en el último bloque, hablando de la muestra de Eduardo Basualdo en el Museo de Arte Moderno. Vamos a hablar de cine con Pablo De Vita. Empezó la Feria de Editores, un acontecimiento editorial que tenemos todos los años en Buenos Aires, creo que es la número 11, de editores independientes. Hay varios de ellos que van a charlar hoy con nosotros. Y empezamos con una escritora que acaba de sacar un nuevo libro y ahí la presentamos. Ángela Pradelli nació en Buenos Aires en 1959, escritora y profesora de letras. Es autora, entre otros títulos, de Combi, El sentido de la lectura, La respiración violenta del mundo y La poética de la seda. Dos soldados es su último libro publicado. Bueno, acá lo tengo, Dos soldados de Ángela Pradelli. Tomás dos casos, son casos reales, testimonios que vos has tomado en uno de los casos. Y lo que los une es la guerra. Es la guerra. Haber combatido en una guerra. Contá vos, ¿cómo surge esto? Surge porque en una sobremesa en Italia, en Génova, yo tengo una familia muy narradora de contar historias, o sea, las sobremesas son muy largas y hablábamos de la guerra, y que es un tema bastante recurrente aún hoy en Italia y en mi familia. Y entonces en un momento alguien me dijo, tendrías que haber escuchado el testimonio de Pietro Freschi. Y entonces me dicen que Pietro Freschi había partido ya de este mundo, pero había dejado su testimonio grabado. Y en los cassettes. En los cassettes Claro. grandes, el problema es que nadie tenía ya máquina reproductora, así que no tuvimos me lo que digas, hacer. sé de ese problema. Bueno, a veces nos pasa acá también, claro. con los programas viejos. Y entonces, bueno, después logramos el Sestri Levante, que está ahí en la Liguria, Te lo frente al pasaron mar. Sí, y esa noche cuando lo escuché la primera vez en Génova, la verdad es que me quedé muy impactada por varias cosas. Primero por el contenido, pero también por la forma de narrarlo y también porque me recordaba mucho a Chekhov, ¿sabes? Chekhov, ¿por qué? Mucho, a quien nunca escuché, por supuesto, pero que leí. Fue mi primer deslumbramiento con la literatura, creo. Y lo sigue siendo. Y me recordaba por los silencios, por la manera de narrar, por cómo él iba entre una escena y otra, calculando, aun cuando fuera un testimonio, cómo él iba calculando la tensión. Me impresionó mucho. La emoción. Después cuando llegué a mi casa en Buenos Aires lo escuché muchísimas veces, por supuesto, tantas horas de madrugada escuchándolo, y siempre tuve el mismo efecto. Era Chekhov en el oído contándome esa historia. ¿Por qué él habló con un par de chicos? Porque él nunca habló durante 60 años. Bueno, eso yo sé que es bastante común. Es bastante gente que pasó común por experiencias tan fuertes no quiere hablar, claro, se encierra. El trauma bélico es muy fuerte. Él volvió de la guerra y su madre le preguntaba, por supuesto. Fíjate que a él lo daban por muerto porque él fue prisionero de los nazis en Rusia. Nadie regresaba, nadie regresaba de la estepa rusa y nunca le contó nada, tampoco le contó nada a sus hijos luego, a su mujer, a sus nietos. Pero después de 60 años en una sobremesa, nadie sabe por qué pasó, qué gesto hubo, que empezó a contar una historia y otra y fue como desgranando toda su experiencia de la guerra. Pero hubo ahí dos chicos, parientes, no sé quiénes eran. Sus sobrinos le dijeron, ¿por qué no lo grabamos esto? Y él primero dijo, no, por supuesto no. Pero después lo convencieron, improvisaron un estudio de televisión en la sala de su casa y lo grabaron, por suerte, porque fue muy valioso. ¿Pero era solo audio o también imagen? No, imagen. También imagen, sí. Ajá. También imagen, y él por momentos tiene que interrumpir porque se emociona, sobre todo cuando habla de los amigos, del hambre, de cómo algún amigo le paró el hambre en algún momento muy trágico de la guerra, ¿no? El hambre es una constante que aparece. Sí. Bueno, el otro es un combatiente de Malvinas, ¿no? Héctor Roldán. Hay muchas constantes en los dos casos que son en circunstancias muy distintas, pero es la guerra. Es la guerra, sí. Es la guerra.
la desesperación, la muerte cercana, Sí. la muerte joven, porque son Muerte joven. 19 Bueno, el libro años. termina con una especie de balance que vos haces, Ángela, donde hablas eso, que son chicos jóvenes los que se Tienen mandan al 19 años cuando los Claro. mandan a la guerra, ¿no? a hacer cualquier cosa y a soportar cualquier cosa. Uno no se cansa de leer testimonios de Malvinas, que hemos visto muchos, pero he escuchado muchos, pero uno no se cansa de leer. ¿Cómo puede pasar una cosa así? Es increíble. Y las estacas y los Y, los castigos. castigos. Y cuando aparecen los ingleses y les dan los camiones de víveres, de comida que estaban ahí, Estaban y no ahí. se los daban. Sí, exactamente. Así Sus fue. propios jefes no se los daban. Tal cual, así fue. Y estaban muertos de hambre. Sí. ¿Por qué así fue. juntaste las dos historias? Bueno, la guerra es una obsesión para mí desde siempre. No sé si porque mi familia inmigrante Sufrió la guerra. italiana y entonces la guerra, a pesar de que no se hablaba de la guerra tampoco, pero la guerra está Estaba, en claro. todo, en el Sí. modo en que se prepara una comida, en que se guarda un papelito que se puede volver a utilizar. Los No galpones desperdiciar eran enormes nada. porque todo se guardaba, ¿no? Todo podía servir. Sí. Y tal vez por eso, no lo sé, pero siempre fue una obsesión para mí. Entonces cuando escuché el testimonio de Pietro, bueno, que me encantó, pensé en la guerra que había pasado este país y bueno, por suerte di a través de una amiga que me conectó con Héctor Roldán, a quien yo no conocía, El soldado. El soldado, el segundo testimonio. Héctor, a diferencia de Pietro, sí había querido hablar, pero nadie lo escuchaba. Porque Ese es otro tema. eso es otra cosa que pasó acá, ¿no? Claro, que nadie quería escucharlo. Nadie quería escucharlos. No solamente hablamos de los militares, que eso pasó y que les prohibían No, bueno, hablar. pero los La sociedad. conflictos, los chicos, Y bueno, la les sociedad. prohibieron hablar cuando llegaron. Les prohibieron Cuando hablar, volvieron, sí. exactamente, pero luego cuando ellos querían hablar, la sociedad no los escuchaba. No querían escuchar. No, exactamente. No. No, Y eso es el vivieron un pasado. rechazo durante mucho Sí, tiempo. sí, muy fuerte. Sí. Bueno, terminaron, por supuesto, no Yo podían. leí en alguna parte que hubo más suicidios que muertos en la guerra. Sí, Es así, ¿no es cierto? sí, sí. Bueno, Sí, sí. los posteriores, digo. Más muertos que en el General Belgrano, ¿no? Claro, por el claro. hundimiento del General Sí. Belgrano. Eso Es es tremendo. tremendo. Eso es tremendo. Sí. Es tremendo. O sea, te encontraste con esta persona. Me encontré con el Héctor combatiente Roldán que quería hablar. Sí, y quería hablar. En ese momento él trabajaba como auxiliar del CIE en Adrogué, que es un centro de investigaciones educativas, así que pedimos permiso a su directora, que lo dio, y nos reuníamos en la biblioteca del CIE, que es una casona de Adrogué muy antigua, con paredes y techos muy altos y todas las paredes forradas en libros, y ahí hacíamos nosotros y nos reunimos muchas entrevistas. veces, muchas veces. Ahora vos ya lo has hecho otras veces y supongo que lo vas a seguir haciendo. Algo leí de que ya estás haciendo otro proyecto, que ya nos vas a contar. Pero te interesa especialmente trabajar con los testimonios, Sí, con la oralidad de los testimonios. Mucho. Me interesa sobre todo porque en el pasaje de la oralidad del testimonio a la escritura Sí. hay un trabajo muy interesante Seguro, ahí, porque sí. hay que construir una voz. Claro. Digamos, una tiene el testimonio, la desgrabación, pero esa desgrabación no se puede escribir. Sí se puede, pero no es lo que a mí me interesa, digamos. Es nada más que eso. Es una nada más que eso, desgrabación. y curiosamente a la persona que da el testimonio, la desgrabación no No se reconoce. no se reconoce, Ah. no se halla en esa grabación. Dice, sí. yo dije eso. Claro, no En es mi cambio, manera de hablar. exactamente, y es una desgrabación, o Sí. sea, es muy Textual, fiel, ¿no? claro. Hay una entrevista que Piglia le hace a Walsh en 1970, y Vos lo Walsh... citás acá. Sí, y entonces Piglia le pregunta por el testimonio y Claro. cómo es la tensión entre la literatura y el testimonio. Y en ese momento Walsh ya lo dice, alguna vez se va a reconocer que en el testimonio, en la escritura de un testimonio, se trabajan las mismas, que requiere de las mismas técnicas que la literatura de ficción, Claro, o que la claro, escritura de por ficción, supuesto. en el armado, ¿no? Y es así. Y es Y así. es realmente así. Ah. Ahora, claro, como es una construcción de una voz, luego cuando la persona lo lee, la persona que se tiene que reconocer ahí. Entonces ahí hay también todo un desafío. Por supuesto, y- es una responsabilidad también. y es ¿no? una Tomás la voz de responsabilidad. esa persona. Sí, y además hay que corregir muchas cosas porque entre a veces lo que una quiere decir cuando da su testimonio y lo que finalmente dice,
hay una diferencia. Ujú. Y lo que otra persona escucha de lo que alguien, también hay otra diferencia. O lo ¿Y que qué haces ahí? yo me ¿Lo reúno, interpretás? yo me reúno. Ah. Muchas veces Volvés a pedirle que sí, te sí, nos aclare. reunimos, leemos, a veces leemos juntos, a veces Claro, no, está depende, y corregimos todo lo que haya que corregir Claro, para que la sí, con mucho respeto, claro. mucho respeto. Para mí Sí. lo más importante es esa persona y ese testimonio. Seguro, seguro. Quien escribe ahí desaparece totalmente. Desaparece, pero está, ¿no? Claro. Es fundamental el rol, digo. Sí, pero quiero El que decir, está. no está, esa presencia no es fuerte ahí, sino en la escritura. No se hace evidente, No. claro. Es así. ¿Y ahora sobre qué estás trabajando? Yo leí algo. Y ahora estoy trabajando sobre testimonios de personas que han pasado sus infancias durante la Shoah, Ay, ¿qué te parece? que son los últimos testigos. Claro, Ya porque además ya no quedan tantos. son supongo. pocos, son pocos, son pocos. Tomé testimonios acá en la Argentina y también en otros países. El Zoom de la cuarentena vino bien para eso. Así que hay también franceses que están viviendo en Estados Unidos en este momento, o gente que yo no lo sabía, y eso que estuve viviendo por una beca en Shanghái. Hubo un gueto en Shanghái, yo no lo sabía, y hay una persona en la Argentina, ella dio su testimonio, que estuvo en ese gueto de Shanghái, un alemán, bueno, ahora es argentino. Qué investigación también, ¿no? Sí. Localizarlos. Sí, fascinante. Sí, me imagino. Muy, muy ¿Está hermoso. avanzado ya eso? Está terminado el libro y estoy en la etapa de corrección. Porque este libro salió, no sé si salió antes o después de la invasión rusa. Mira, ese libro iba a salir mucho antes, salió en abril, iba a salir mucho antes. Claro, con la pandemia y todo. Claro, y porque yo me fui atrasando, y mi editora es Mercedes Huiraldes, que es escritora y además Te excelente entiende. y te entiende, y todas las veces que le dije necesito un tiempo más me dijo que sí. Bueno, en esos atrasos coincidió la salida del libro con la guerra, una coincidencia horrible. Y yo el día que me levanté y vi, te digo, leí las noticias y no lo podía creer, porque todo lo que veía y escuchaba está ahí. Claro. Le escribí un mensaje a Siempre mi lo mismo. editora y Mercedes me dijo, a mí me está pasando lo mismo, no puedo creerlo. Así que, no sé, ese azar que a veces juega y no sé. O que hay muchas más guerras de las que uno querría o Sí, soportaría, ¿no? sí. También es eso. También es eso, sí. Bueno, el otro día se presentó el libro, lo presentó Guillermo Sacomano. Lo presentó Guillermo Sacomano, tuvimos una conversación ahí muy linda, hubo mucha gente, estuvo muy bien todo. Bueno, ¿y el otro cuándo va a salir el nuevo? Y no tenemos fecha todavía, pero ya El año que viene. el año que Ay. viene probablemente. Bueno, me alegro mucho que hayas venido, felicitaciones. Acuérdese, 2 soldados es el nuevo libro de Ángela Pradelli, 2 testimonios de soldados, de gente que estuvo en la guerra, jóvenes, chicos, de menos de 20 años, ¿no? Gracias, Ángela. Gracias a vos, Cristina, por la invitación y la conversación, como siempre. Al contrario, te esperamos con el próximo libro. Dale. Bueno.